vámonos con más información y nos vamos con lo que le comentábamos al inicio de este programa sobre pues esta movilización que tuvo lugar ayer domingo por parte de artistas, productores, actores de doblaje y músicos en el Monumento de la Revolución. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a los trabajadores de la industria creativa que buscan que su voz y su imagen no desaparezcan a causa de la inteligencia artificial. Ayer domingo, artistas, productores, actores de doblaje y músicos se dieron cita en el Monumento a la Revolución para protestar a fin de exigir que exista una regulación por parte de las leyes mexicanas en contra del uso de la inteligencia artificial dentro de sus trabajos. Y es que en esta protesta lo que denunciaron es que dentro de este tipo de manipulaciones o de problemas que están viendo es que les están clonando y están utilizando sus voces de manera no autorizada en productos comerciales o audiovisuales. Esto a raíz de que el Instituto Nacional Electoral de México utilizó en un video la voz del emblemático actor de doblaje Pepe Labat, fallecido en 2018 sin el permiso. El INE utilizó la voz sin el permiso de su familia. Esta convocatoria fue impulsada por la Asociación Nacional de Actores, por la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, la Organización de Voces Unidas, la Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo, entre otros, Blanca. Y bueno, también señalaron un pliego petitorio que entre algunas de estas demandas es que la voz sea reconocida como dato biométrico sensible, contratos claros para el uso y entretenimiento de sistemas de IA con voces humanas, la compensación económica justa, por supuesto, el crédito para el artista o la artista, proteger los derechos de familiares fallecidos y establecer el doblaje hecho en México para identificar la participación de talento nacional en producciones audiovisuales. La mandataria se refirió a este tema en la mañana, le preguntaron sobre esto y ella pues sí manifestó su apoyo a este gremio. Vamos a escucharla. Tienen razón, son personas que se dedican principalmente al doblaje y a través de la inteligencia artificial, de acuerdo con lo que ellos plantean, pues se han estado utilizando voces incluso de personas que ya fallecieron para el doblaje. Entonces, pues esto no es correcto. Entonces, tienen razón y ya a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de pues lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz, a través de la inteligencia artificial. Sí, de hecho pide que sea reconocido como dato biométrico ahora también en esta... Pues hay que ver si es dato biométrico o qué, pero lo cierto es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años. El doblaje que se hace en México es muy bueno, hay muchas personas que se dedican a ello y hay que proteger su trabajo, pero también su voz y pues todo lo que está asociado a esta profesión tan importante. Entonces estamos de acuerdo con ellos y pues le pido aquí hoy lo platiqué con la consejera jurídica y a la Secretaría de Cultura que nos reunamos con ellos para ver de qué manera se puede apoyar. Y bueno, pues también con respecto a esto del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que está compartiendo el periódico El Universal, el Instituto Nacional Electoral confirmó al periódico El Universal que sí usó una voz generada por inteligencia artificial para un video en redes sociales sobre la elección judicial. Sin embargo, el instituto negó que haya usado la voz del actor de doblaje José Labat. A través de una nota aclaratoria, según lo que está señalando el Instituto Nacional Electoral, ellos dicen, es una voz 100% sintetizada, es decir, vía inteligencia artificial. En ningún momento se usó la voz del señor José Labat ni ninguna voz registrada, respondió. A su vez, también el instituto indicó que entienden la molestia del gremio ante la falta de regulación, pero insistió en que el actuar
fue conforme al marco legal vigente. Bueno, pues habría que cambiar el marco legal vigente. Precisamente, qué caray, ¿no? O sea, en realidad lo que nos está diciendo es precisamente por lo que están luchando los actores y las actrices. En realidad solamente están dando la razón del por qué salieron a manifestarse. Y para que nos cuenten precisamente esto, pues tenemos el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, a Marco Treviño, el secretario general de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores y de Actrices, y al actor Alejandro Cuétara. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Es muy importante. Hemos estado desde hace ya varios años insistiendo en la urgencia de legislar este asunto, el uso de la inteligencia artificial, y la verdad es que hemos sido desestimados o no escuchados, no nos han prestado atención. Hasta allá, ahí hay un par de legisladores que están interesados, pero hasta ayer ya por fin nos voltearon a ver desde la presidencia y desde las cámaras. Esto de ayer fue fundamental y agradecemos que la presidencia y las cámaras volteen a vernos y nos escuchen porque es urgente. Y lo que acabas de mencionar sobre el uso de la inteligencia artificial de una voz sintetizada que no es de nadie, perdón, es justamente de lo que se trata, porque la inteligencia artificial no trabaja, no sintetiza de la nada, sintetiza de otras voces, de voces humanas que plagian de plataformas, de diversos medios y las utilizan, las procesan y entonces las venden, ¿no? Y no retribuyen a quien de origen fue la voz. No marca, bueno, no sé si Alejandro quiera emitir previamente un comunicado, pero precisamente sobre esta respuesta incongruente por lo que nos menciona Marco del Instituto Nacional Electoral, porque de la nada no se crea de la nada una voz, tiene que haber una voz de origen, pero precisamente ¿qué marca? Esto marca un precedente preocupante sobre la impunidad institucional frente, pues, al uso indebido de las voces de la identidad y de que no hay una regulación en el tema. Sí, claro. Justo este comunicado del INE, que lo tengo aquí enfrente de mí, lo estaba leyendo hace rato que salió, me genera de dos cosas, un poquito de alegría y un poquito de enojo. El enojo es porque dicen que es una voz sintetizada, sin embargo, el prompt que le dieron a la IA es que imitara la voz del locutor de Goku porque es el tema de sus anuncios. Entonces es una simulación, es una voz sintetizada imitando la voz del señor Labat, y adivina con qué se alimentó, con la voz del señor Labat, entre otras. Pero me pone contento que justo hablen del marco legal, porque entonces nos están dando la razón. Hay que cambiar el marco legal. Porque si las instituciones como el INE pueden cometer un atropello de este tamaño justificándose, lo dicen en el comunicado, que les bajaron el 40% su presupuesto, entonces como les bajaron el presupuesto, entonces tienen derecho a robarse la voz del señor Labat, sintetizada por ella. Pero me pone contento el que marquen eso. Hay que cambiar el marco legal para que ni el INE ni nadie pueda robarnos nuestra identidad, y la voz tiene que ser parte de la identidad. Y yo agregaría que para ser congruente, el INE debería pagar, aunque sea el 40% de lo que le pagaba antes al compañero. Maravillosa propuesta. Por supuesto, o sea, porque prácticamente lo que está diciendo es, nos recortaron el 40% de nuestro presupuesto, entonces recorto los derechos laborales de esas personas artistas. Prácticamente eso es lo que nos dice. Marco, Alejandro, cuéntanos también un poco cómo han sido estas afectaciones que de otra manera, ahorita lo estamos viendo claramente
con el INE. Pero hay otro tipo de afectaciones, ¿cómo ha sido en los contratos? ¿Cómo lo han ido viendo en los últimos años? Y cada vez más pues hay una mayor presencia de la IA, ¿cómo lo han ido sufriendo también en sus ingresos? Y más o menos también a cuántas personas afecta esto, cuántas actrices, actores de doblaje en México. Bueno, en principio, el tema es bastante complejo. Es decir, ya desde hace varios años hay plataformas como la que usó el INE para que toman voces de diferentes compañeras y compañeros, las sintetizan y las clonan o las plagian para explotarlas en sus plataformas sin ninguna retribución a estas compañeras y compañeros. Y lo peligroso es que esto ya se está dando con las voces de locutoras, locutores, actores y actrices de doblaje, e incluso periodistas que prestan su voz en la radio o en la televisión, o autoridades, ¿no? O personas famosas. Lo grave es que esto también, lo peligroso pues es que esto también empiece a involucrar el área de actores y actrices de imagen. Es decir, pueden también clonar tu rostro, tu físico y utilizarlo para otras cosas, ¿no? Y explotarlas. Esto, tenemos que hacer algo urgente. Esa es la llamada de atención a los legisladores, legisladoras y gobierno federal. Y en cuanto al universo, en la ANDA somos 8,000 actores, 1,800 de ellos son de doblaje, son 1,800 familias que están sus trabajos en riesgo. Y además los locutores, yo siempre he dicho que la carne de cañón en esta batalla contra la IA son locutores y actores de doblaje. Pero como bien comenta Marco, ya nos estamos viendo afectados otros, los actores de imagen, porque lanzó el Banco Santander un comercial hace unas semanas hecho totalmente con inteligencia artificial por la casa productora Revolver, y se van a gloriar de haber hecho eso. Los cinematógrafos fueron los primeros en levantar la ceja y ese comunicado, enseguida la ANDA nos sumamos. Y este comercial, por ahorrarse la producción y evitar darle trabajo a más de 60 personas que puedan trabajar en un comercial, pues ellos no creo que sea falta de dinero, porque el comercial lo pautaron en la final de la Copa de Oro de Canal 5 y esa sola pauta tiene un costo altísimo, pero sí pudieron prescindir del factor humano. Entonces no es posible que por la avaricia comience a dejar de lado el factor humano. Estamos en riesgo. Ya los de voz, ya los actores de imagen están en riesgo. Ustedes, las periodistas, los traductores, los guionistas, los escritores, y eventualmente podemos caer. Yo ayer en la marcha citaba a Nimol, este gran pensador, con la frase, con esta máxima que usó cuando los nazis, y lo adaptaba a esto. Decía, primero vinieron por el actor de doblaje y yo no hice nada porque era el actor de doblaje. Luego vinieron por el locutor y no hice nada porque era el locutor. Luego por el actor de publicidad y no hice nada porque no era actor de publicidad. Luego vinieron por mí y nadie hizo nada. Es momento de que todos nos pongamos las pilas, porque no nada más es proteger a los talentos y a los que hacemos las producciones, el entretenimiento y las noticias. Todos los mexicanos estamos en riesgo de ser parte de fraudes, de que se nos roben nuestra imagen, nuestra voz. Yo quería preguntarles, hoy se da este respaldo público de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperan concretamente del gobierno de Claudia Sheinbaum? Y sobre la reforma, ¿qué tipo de reforma tendría que ser? ¿Una reforma federal a la ley del derecho de autor? ¿Un nuevo marco legal sobre la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué se tendría que cambiar? Y si ya han tenido acercamiento con algunos legisladores, ¿qué legisladores? Y también, ¿cómo va o cómo los apoyarían? O también, ¿qué experiencias han logrado obtener también pues del sindicato que lidera Fran Drescher, que pues como ustedes saben también hubo protestas por la inteligencia y esta lucha a la inteligencia artificial allá en Los Ángeles, porque pues no es nueva esta lucha? Bueno, a reserva de Alejandro les tiene una muy buena noticia. Hay avances en ese sentido a partir de la manifestación de ayer. Solo quiero comentar que en efecto, hemos estado en contacto desde hace ya varios años con el SAG-AFTRA y hemos aprendido también mucho de ellos. La situación es que SAG-AFTRA, Estados Unidos tiene unas leyes, una legislación particular y es diferente a la nuestra,
en muchos sentidos. Entonces, no todo lo podemos adaptar o adoptar tal y como está. Tenemos que ir haciendo adecuaciones. Pero hay otros países también, y Alejandro les puede comentar sobre esto, hay otros países que ya promovieron legislación interesante. Incluso México ya también dio un paso adelante. Y lo más importante es que la Presidencia de la República tome como personal esta iniciativa y la impulse. El gran problema al que nos hemos enfrentado últimamente es que justo el gobierno federal tiene iniciativas que para ellos son muy importantes y entonces se están dejando de lado muchas iniciativas que no consideran prioritarias. Necesitamos que esta se considere prioritaria. En el caso de SAG-AFTRA, en efecto, la ANDA somos parte de la Federación Internacional de Actores, a la cual también pertenece SAG-AFTRA. Somos más de 500,000 actores en todo el mundo, en 60 países de los 5 continentes, y le hemos dado seguimiento a lo que es SAG-AFTRA. Incluso cuando tuvieron su huelga, invitamos aquí a Duncan Crabtree Ireland, el jefe negociador, y le dimos todo el apoyo. Ellos lograron, a través de sus contratos colectivos, una gran protección. Tienen una ventaja, ellos negocian directamente con la AMPTP, que son Netflix, Amazon, Apple y etcétera, todas ellas. Y aquí nosotros no negociamos directamente con ellos, se nos esconden un poco y negociamos con casas productoras con las que tenemos buenos contratos colectivos, pero no negociamos directamente. Y en cuanto a los avances que se han dado aquí, pues el avance fue el viernes de la semana antepasada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una resolución donde manifestaba que los contenidos creados totalmente con inteligencia artificial no podían ser sujetos de derechos, es decir, se consideren de dominio público. Bajo este precepto necesitamos que se vuelva ley, no solamente una resolución de la Suprema Corte de Justicia, para no tener que llegar tan allá. Bajo este precepto, el comercial que hizo Santander podría yo tomarlo, replicarlo en mi línea, cambiarle el nombre del banco y cambiarle, hacer lo que quiera con él porque no tiene derechos de autor. Este es un paso muy interesante. Y en cuanto a lo que logramos a través de la manifestación, justo no solo fue que hoy se tocara el tema en la mañanera con la doctora Claudia Sheinbaum, sino que ya nos contactaron y tenemos el miércoles de la mañana cita con Cultura, con la Secretaria de Cultura y Casa. Así que es un primer paso, pero lo que queremos empujar es justo que la ley la meta la presidencia como prioritaria, porque ahorita todas las leyes que están pasando son las de presidencia. Los mismos diputados, yo hablo con diputados que están frustrados con sus proyectos de ley bajo el brazo y le están dando prioridad a todo lo que manda la presidencia. Bueno, pues que lo tomen como prioritario la presidenta sería un gran gesto. Finalmente, Marco, Alejandro, ¿de qué se trata también esta propuesta que ponen sobre la mesa del doblaje hecho en México, este sello? ¿Cómo funcionaría? Pues la idea justo es que tanto nacionales como extranjeros que trabajan en México tengan la prioridad para doblar películas mexicanas o extranjeras, pero para el mercado latinoamericano, ¿no? Hispanoamericano en general. Pero bueno, en España tienen otra ley que prohíbe eso, entonces será latinoamericano. La idea es recuperar el doblaje. La industria del doblaje en México ha sido muy golpeada. Muy golpeada en cuanto a que se han bajado, hay una competencia desleal. Hay varias empresas que trabajan fuera del sindicato, que no cumplen con los derechos laborales ni con la Ley Federal del Trabajo. Y les pido una disculpa, le dejo la palabra a Alejandro. Estoy también entrando a otra entrevista, ya se me hizo tarde, entonces perdónenme, me tengo que retirar, pero les dejo aquí a Alejandro. Adelante, Marco, que estés muy bien. Yo que estoy, y te cuento directamente con esta propuesta de reforma del diputado Pablo García de la legislatura local, pero que ya se presentó a nivel federal. Te lo resumo en 5 puntos claves. Uno es reconocer la voz como un dato biométrico sensible y que requiera un consentimiento expreso para usarse. 2, exigir contratos claros para el uso y entrenamiento de la inteligencia artificial con voces humanas. 3, garantizar compensación económica justa y crédito al artista. 4, proteger a las familias de artistas fallecidos que tienen derecho a decidir y ser remuneradas si se usa la voz de su ser querido. Y 5, asegurar que la locución y el doblaje en México sean realizados por talento nacional o talento extranjero radicado
en México. Es decir, si están en México, tienen sus permisos de trabajo, adelante, no es nada en contra de extranjeros, pero sí que se realice aquí. Ese será un resumen de esta propuesta de ley del diputado Pablo García, que es la que queremos que la señora presidenta la tome bajo el brazo y la pase como prioritaria. Y por supuesto hay que regular más profundamente en cuanto a proteger a toda la población en contra del uso de inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por compartirnos todo esto. Pues sí, muchísimas gracias por la entrevista y pues seguimos al pendiente de la información, sobre todo que surja después de esa entrevista y esa reunión que vayan a tener con Cultura y con Gobierno Federal. Por supuesto, Blanca, Romina, sin embargo, muchas gracias, porque todo esto que hacemos sin el eco que le dan a ustedes no llegaría a nada, de verdad, gracias. Muchas gracias.